Hola, muy buenas noches a todos. Estoy muy contento porque estoy haciendo hoy realidad un sueño que nació hace poco. Para ser sincero, espero que me tiene rondando en la cabeza así muchas ideas hermosas. Así que me presento, yo soy Asu y quiero empezar este canal haciendo lecturas en voz alta de literatura universal. Espero no ser demandado ni tener problemas con la legalidad gracias a esto, porque realmente lo hago es más queriendo utilizar bien mi tiempo, queriendo compartir un poco con ustedes y haciendo conocer maravillosas obras de la literatura. Mi papá siempre, desde que yo era chiquito, me dijo que los libros estaban cargados no solo de conocimientos, sino de realidades, que nos podíamos conectar con esas historias y hacerlas propias. Y siento que realmente yo no le hice mucho caso, porque para los que no saben, yo soy músico, soy estudiante de canto y desde que era muy pequeño me fui como encaminando en ese mundo del arte musical, pero fui ignorando un poco como el arte literario y creo que a veces nuestras propias preguntas, cuestionamientos, nuestras ganas de evolucionar permiten que uno empiece a comprender ciertas cosas, esas cosas que quizás cuando éramos chiquitos no tenían tanto sentido. Y les cuento entonces cómo va a ser la forma de procedimiento en este canal, y es: voy a tomar libros al azar de la biblioteca de mi papá y los voy a comenzar a leer por capítulos. En la noche de hoy les traigo el libro Maestros de la Literatura Universal, Rusia 1, porque son 2 tomos. Y la primera obra que está en este maravilloso libro es del escritor Alexander S. Pushkin y se llama La hija del capitán. Así que vamos a comenzar a leer. Dice entonces, antes de comenzar el libro: si perteneciera a la guardia, pronto sería capitán, pero no ha de ser así. No serviré en el ejército. No es difícil imaginar las penalidades que me esperan. ¿Y de quién es hijo? Esto lo escribe Kniashnin. Capítulo 1. El sargento de la guardia. En su juventud mi padre, Andrei Petrovich Griñov, había servido a las órdenes del conde Minich y se retiró con el grado de teniente coronel en 1700. A partir de entonces vivió en su aldea de la provincia de Simbirsk. Allí se casó con la hija de un noble venido a menos del lugar, Avdotia Vasilevna. Fuimos 9 hermanos, entre chicos y chicas. Todos murieron al poco de nacer. Yo fui destinado como sargento al regimiento Semyonovsky por gracia del jefe de la guardia, el príncipe B, que no tardaría en ser pariente nuestro. Pero, en tanto no terminaran mis estudios, me encontraba en situación de licencia. En aquella época, la educación era muy diferente a la actual. A los 5 años me pusieron en manos del caballerizo Savelich, quien se encargaría de mí por su renombrada austeridad de costumbres. Bajo su tutela, a los 12 años aprendí a leer y escribir en ruso y a conocer con destreza las cualidades de un lebrel. Por aquel entonces, mi padre tomó a su servicio para que fuera mi preceptor a un francés de nombre Mr. Vapre, que llegó de Moscú con una considerable provisión de vino y también de aceite de Provenza. Pero a Savelich le causó un profundo desagrado su llegada. Pero si el chico, gracias a Dios, decíase para sí Savelich, ya andaba bien limpio y aseado y bien robusto que se encontraba, ¿por qué este gasto innecesario trayendo a un monsieur como si aquí nos faltara la gente? Beaupré, que había trabajado de peluquero en su país y de soldado en Prusia, había venido a Rusia por être autritel, que dice aquí
para ser preceptor en la nota de pie de página, aunque no tuviese muy claro qué significaba realmente esta palabra. Era de buen natural, pero ligero y desordenado en extremo. Su pasión por las mujeres era su principal defecto, lo cual le acarreaba de vez en cuando algún golpe que lo dejaba dolorido por unos días. No era muy enemigo tampoco. Esas eran sus palabras, de la botella. Esto, traducido al ruso corriente y moliente, quería decir que le gustaba empinar el codo. En nuestra casa se acostumbraba a tomar vino solo en las comidas, y no más de un vasito, y a veces se olvidaban ofrecerle, por lo que el bueno de Beaupré pronto se aficionó a los licores caseros del país, prefiriéndolos incluso a los franceses, pues los consideraba más saludables para su estómago. Pronto nos hicimos buenos amigos. Según lo acordado, él debía enseñarme francés, alemán y las demás disciplinas. Sin embargo, prefería que yo le enseñara a hablar en ruso, siempre que cada uno se dedicara después a lo suyo. Tal era la identificación del uno con el otro que, por mi parte, no deseaba mejor maestro. Pero el destino no tardó en separarnos. He aquí lo que sucedió. Como de mutuo acuerdo, Palashka, la lavandera, una mujer corpulenta y picada de viruelas, y Akulka, la muchacha visca que cuidaba de las vacas, se arrojaron a los pies de mi madre confesando su debilidad y quejándose entre sollozos de que Monsieur había abusado de su inocencia. Mi madre, intransigente como era en estas cuestiones, se lo contó a mi padre. Este, indignado, ordenó que al instante hiciese acto de presencia ante él el canalla del francés. Le dijeron que Monsieur en ese momento estaba dándome la lección, por lo que mi propio padre se presentó en mi cuarto, encontrando a Beaupré dormido sobre la cama con el sueño del justo y a mí aplicado a mi tarea. Por acá pasan muchas motos. Creo que esto lo vamos a ir mejorando en los otros videos, entonces, tranquis. Continúo. Es necesario saber que habían mandado traer para mí de Moscú un mapa geográfico, que colgaba medio olvidado de la pared y que desde hacía ya tiempo despertaba en mí una cierta fascinación por la amplitud y calidad de su papel. Pensaba construirme con él una cometa. Aprovechando que Mr. Beaupré dormía, había puesto manos a la obra cuando entró mi padre en el preciso instante en que le estaba poniendo una bonita cola al cabo de Buena Esperanza. Cuando vio mis ejercicios de geografía, me tiró de la oreja y yendo luego hacia Mr. Beaupré, le despertó sin grandes contemplaciones y comenzó a hacerle reproches. Beaupré, dominado por la confusión, hubiera querido levantarse, pero le fue imposible. El desgraciado estaba completamente borracho. Mi padre lo sacó de la cama, cogiéndole de las solapas. Lo arrastró hasta la puerta, le dio un empellón y ese mismo día se largó de casa para gran satisfacción de Savélich. Su partida puso fin a mi educación. Desde entonces seguía haciendo vida de niño, persiguiendo a las palomas y jugando al paso con los demás chicos. Y así llegué a los 16 años. Para entonces cambió mi suerte. Cierto día de otoño estaba mi madre preparando dulce de miel mientras yo contemplaba, relamiéndome los labios, la espuma que hervía. Mi padre, sentado junto a la ventana, leía el Almanaque de la Corte, libro que le mandaban cada año, que ejercía sobre él siempre una gran influencia, que nunca dejaba de leer con gran interés y cuya lectura le producía casi siempre una extraña irritación de hígado. Mi madre, que se conocía al dedillo todas sus manías y costumbres, se las ingeniaba para esconder la importuna publicación lo mejor posible, y así solía ocurrir que el tal almanaque de corte pasaba meses sin que mi padre diera con él. Pero, en cambio,
Cuando por una casualidad lo encontraba, no lo soltaba durante largas horas. Así pues, resultó que mi padre estaba leyendo el almanaque de corte. Así pues, resultó que mi padre estaba leyendo el almanaque de la corte, encogiéndose de hombros de hito en hito y repitiendo en voz baja: teniente general, y estaba empleado en mi compañía de sargento, de las 2 órdenes rusas de caballería. ¿Quién iba a decirlo? Terminó finalmente por arrojar el libro encima del diván y quedándose profundamente pensativo, lo que nada bueno presagiaba. Dirigiéndose bruscamente a mi madre, le preguntó: ¿cuántos años tiene Petrusha? Acaba de cumplir 17, respondió ella. Nació el mismo año en que tía Anastasia Gerasimovna perdió un ojo y en que... Bueno, interrumpió mi padre, ha llegado la hora de que marche al servicio. Ya no tiene edad de corretear por los cuartos de las criadas y de trepar al palomar. La idea de separarse de mí enseguida sobresaltó a tal punto a mi madre que dejó caer la cucharilla en el perol y rompió en llanto. En cambio, no era fácil describir mi entusiasmo. Yo asociaba la idea del servicio a los placeres de la vida petersburguesa y me imaginaba flamante oficial de la guardia, lo que representaba para mí el colmo de la felicidad humana. Mi padre no era dado a modificar sus resoluciones ni a demorar su cumplimiento. Así pues, decidió la fecha de mi partida. La víspera anunció que se proponía enviar conmigo una carta al que iba a ser mi jefe y ordenó que le trajeran pluma y papel. No olvides, Andrei Petrovich, dijo mi madre, saludar de mi parte al príncipe B. Espero que no deje de proteger a mi Petrusha. ¡Qué tontería!, contestó mi padre frunciendo el ceño. ¿Por qué he de escribir al príncipe B? ¿No has dicho que ibas a escribirle al jefe de Petrusha? Sí, ¿y qué? El jefe de Petrusha es el mismísimo príncipe. Petrusha está inscrito en el regimiento Semyonovsky. Vaya inscrito, ¿qué me importa a mí que lo esté? Petrusha no va a San Petersburgo. ¿Qué aprendería sirviendo allí? ¿A derrochar el dinero y a cometer locuras? Eso no, que preste su servicio en el ejército, que sepa cuál es el olor de la pólvora, que sea soldado y no un petimetre de la guardia. ¿Dónde está su pasaporte? ¡Quiero verlo! Mi madre fue a buscarlo, lo guardaba en una cajita junto con la camisilla del día de mi bautizo y, con mano temblorosa, se lo entregó a mi padre, quien lo leyó atentamente. Luego, depositándolo sobre la mesa, se puso a escribir. Yo me moría de curiosidad. ¿A dónde me enviarían si no era a San Petersburgo? Con los ojos clavados en mi padre seguía los movimientos, bastante lentos, de su pluma. Terminada la carta, la metió, juntamente con el pasaporte, en un sobre, se quitó las gafas y, dirigiéndose a mí, dijo: Esta carta es para Andrei Karlovich, viejo compañero y amigo mío, a cuyas órdenes vas a estar en Orenburgo. Y de este modo fue como se vinieron a pique todas mis brillantes esperanzas. La alegre vida petersburguesa se esfumaba así para enfrentarme al tedio en una región desierta y lejana. El servicio, con el que tanto había soñado, me parecía ahora una pesada carga. Pero no podía discutir. Al día siguiente de mañana, una kibitka, que dice aquí en el pie de página que es un coche de viaje cubierto, se hallaba enganchada frente al porche. En ella habían dispuesto el baúl, una cocinilla con los menesteres para el té y un paquete de tortas y dulces como muestra última del afecto familiar. Me dieron la bendición. Mi padre me dijo: Adiós, Piotr. Sirve con lealtad a quien se la hayas jurado. Obedece a tus superiores. No persigas su favor. No seas servil. No rehuyas tu deber y recuerda siempre el proverbio: cuida la ropa de nueva y el honor de joven. Mi madre, los ojos en lágrimas, me exhortó que cuidase de mi salud y a Savélich
que se preocupase por el muchacho. Me pusieron un tulup, que es, en pie de página, abrigo de piel de conejo, y encima una pelliza de piel de zorro. Y sentándome en la kibitka al lado de Savélich, echamos a andar, al tiempo que me secaba las lágrimas. Aquella misma noche llegué a Simbirsk, en donde tenía que permanecer un día entero para comprar algunas cosas necesarias que había encargado a Savélich. Me hospedé en la hostería. Savélich recorrió las tiendas muy temprano, mientras tanto yo, aburrido de mirar por la ventana un sucio callejón, empecé a recorrer las habitaciones, yendo a dar a la sala de billar. Se encontraba allí un hombre alto, de unos 30 años y grandes bigotes negros que, vestido de batín, con un taco en la mano y la pipa entre los dientes, jugaba con el mozo. Cada vez que ganaba, se bebía una copita de vodka, y cuando perdía, tenía que pasar a gatas por debajo de la mesa. Me quedé mirando cómo jugaban. Cuanto más larga era la partida, tanto más paseos daba el mozo a 4 patas, hasta que finalmente se quedó debajo de la mesa, mientras el hombre le dirigía un enérgico responso. Me propuso jugar con él una partida, pero me excusé diciéndole que no sabía. Al parecer se sorprendió y me miró como compadeciéndome. Conversamos, sin embargo, y supe que se llamaba Iván Ivanovich Surin y que era capitán del regimiento de húsares, que había venido a Simbirsk a reclutar soldados y que se alojaba en mi propia hostería. Me invitó a comer con él lo que la suerte nos deparase, como buenos soldados, y acepté gustoso. Nos sentamos a la mesa. Surin bebió mucho y me instó a que yo también lo hiciera, asegurando que era necesario acostumbrarse al servicio. Me contó anécdotas del ejército con las que me moría de la risa, y al levantarnos de la mesa éramos ya verdaderos amigos. Entonces se ofreció a servirme de maestro en el juego del billar. Es algo, decía él, que todos los militares debemos saber. Imagínate, por ejemplo, que durante una marcha llegas a un pueblecito y ¿en qué vas a entretenerte? No vamos a estar siempre pegando a los judíos. Entonces, entra uno en la hostería y se pone a jugar al billar, para lo cual es evidente, lo primero que se requiere es saber jugar. Me convenció al instante y con gran aplicación me dispuse a aprender. Surin me animaba con su voz rotunda, admirado de mis rápidos progresos. Tras algunos ejercicios prácticos, me propuso jugar por dinero, apostar un grosh, que es una antigua moneda equivalente a 2 kopecks, no por afán de lucro, sino para no jugar en balde. Según él, era la más deplorable de las costumbres. Tampoco me negué a esto, y entonces Surin pidió un ponche y me invitó a probarlo, asegurando que era conveniente para el servicio habituarse a él. Sin ponche, ¿qué sería el servicio? Obedecí. Entretanto, nuestra partida proseguía. Cuanto más bebía, mayor era mi audacia. Hice saltar las bolas fuera de la mesa, me irrité. Regañé al mozo que apuntaba sabe Dios cómo, y poco a poco el tanteo creció. En una palabra, me porté como un muchacho en su primer día de libertad. El tiempo transcurría sin que lo notara, hasta que Surin, mirando al fin el reloj, declaró, tras abandonar el taco, que había perdido yo 100 rublos. Esto me produjo bastante confusión, porque no era yo sino Savélich quien guardaba mi dinero. Me excusé, pero Surin me interrumpió diciendo, «Calla, hombre, no te preocupes que yo puedo esperar. Vayamos ahora a casa de Arinushka». ¿Qué esperabais? Terminé la jornada de la misma forma libertina como la había empezado. Cenamos en casa de Arinushka. Surin estaba siempre listo para llenarme la copa, repitiendo que, para el servicio, era necesario que me habituase.
Al levantarme de la mesa apenas si podía tenerme en pie, y a eso de la medianoche mi compañero me llevó a la hostería. En el vestíbulo Savélich salió a mi encuentro y, al comprobar las inequívocas señales de mi celo por el servicio, comenzó a lamentarse diciendo: «Señor, ¿qué es esto? ¿Dónde has podido ponerte así? Ah, Dios mío, nunca habías caído tan bajo». «Calla, viejo chocho», le contesté dando un traspié. «Estás borracho, no lo dudo. Vete a la cama y déjame en paz». A la mañana siguiente, al despertarme, me dolía la cabeza y recordé confusamente los acontecimientos de la víspera. Al entrar Savélich en la estancia con una taza de té, interrumpió mis pensamientos. «Demasiado pronto, Piotr Andreyevich», dijo, meneando la cabeza. «Demasiado pronto empiezas la vida disipada. ¿A quién habrás salido? Creo que ni a tu padre ni a tu abuelo, que no han sido jamás bebedores. Ni hablar de tu madre. Desde el día que nació no ha probado más que kvass, que es una bebida fermentada que se toma como refresco, hecha a base de pan de avena. ¿Quién sino ese maldito Messier, que andaba siempre detrás de Antipierna con eso de Madame, je vous prie, vodka? Señora, se lo ruego, un poco de vodka. ¿Tiene la culpa? Ahí tienes el je vous prie. Qué bien te lo ha enseñado el hijo de perra, y para esto había que tomar como preceptor a un descreído. Como si no hubiese bastado con la gente de la casa. Me sentí avergonzado y, dando una vuelta en la cama, le dije: «Lárgate, Savélich, no quiero té». Pero qué difícil era contener a Savélich cuando se ponía a hablar. «Ya ves, Piotr Andreyevich, ¿a qué conduce la vida depravada? Te duele la cabeza y no quieres tomar nada. El hombre borracho no sirve para gran cosa. Bebe un poco de salmuera de pepino con miel, o mejor aún, para despejarte, medio vasito de nastoica. ¿Quieres?». Dice por acá que la nastoica es un licor preparado con infusión de hierbas. En eso entró un criado y me entregó una esquela de parte de Surin. La abrí y leí lo siguiente: «Mi querido Piotr Andreyevich, te ruego me envíes por el portador de la presente los 100 rublos que te gané ayer. Necesito dinero con urgencia. Siempre a tu disposición, Iván Surin». No podía obrar de otro modo. Adopté un aire de indiferencia y me dirigí a Savélich, que era quien guardaba mi dinero, mi ropa blanca, y administraba mis asuntos, y le ordené que entregase al mandadero 100 rublos. «¿Cómo? ¿Para qué?», preguntó Savélich extrañado. «Los debo», respondí, simulando la mayor frialdad posible. «¿Los debes?», repitió Savélich, cuyo estupor crecía por momentos. «Pero, ¿cuándo has podido contraer esa deuda? No estoy de acuerdo. Haz lo que quieras, pero yo no te entrego el dinero». En aquel decisivo instante comprendí que, si no vencía la resistencia de aquel viejo testarudo, iba a resultarme muy difícil sustraerme a su tutela más adelante, y, mirándolo con severidad, le dije: «Aquí el amo soy yo y tú mi criado. El dinero es mío. Me lo he jugado porque me apetecía. Te ruego que no me repliques y me obedezcas». A tal punto quedó impresionado con mis palabras que dejó caer estupefacto la cabeza entre los hombros. «¿Por qué te has quedado parado?», grité irritado. Savélich se echó a llorar. Piotr Andreyevich profirió con voz trémula: «No permitas que muera de disgusto. Luz de mis ojos, haz caso de un anciano. Escríbele a ese ladronzuelo y dile que todo ha sido una broma y que no se nos saca el dinero así como así». «100 rublos, Dios mío. Dile que tus padres te han prohibido seriamente jugar, como no sea a las tablas». «Basta», le interrumpí severo. «Entrégame el dinero o te echo de aquí». Savélich me miró con profunda pena y pagó mi deuda. Sentía lástima por el pobre viejo, pero deseaba salvaguardar mi independencia y demostrarle que ya no era un niño. Una vez entregado el dinero, Savélich se apresuró a sacarme de aquella maldita hostería y apareció con la noticia de que los caballos estaban ya enganchados. Apesadumbrado y arrepentido en secreto,
Partí de Simbirsk sin despedirme de mi profesor y pensando no volver a tropezar más con él. Hasta aquí hemos leído el primer capítulo de esta maravillosa historia. Vamos entonces conociendo los personajes. Recordemos que el libro se llama La hija del capitán. Esta es la historia de Alexander S. Pushkin. Y bueno, vamos a proseguir entonces con el segundo capítulo.